Vamos a escudriñar hoy la escritura. ¿Está listo para responder hoy? Vamos a preguntar así. No, es broma. Pero hoy vamos a aprender algo muy importante. Hemos venido aprendiendo de cosas que no tenemos que hacer hasta que Jesús regrese. Por ejemplo, no tenga temor de las noticias. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese. Porque cada vez van a haber más y más y más y más. Yo les pregunto, ¿leyó usted las noticias hoy en la mañana? No. Yo tengo la costumbre de leer las noticias en las mañanas. No periódico y esas cosas, sino en las redes sociales. Me meto a ver qué hay en varios lugares. Y hoy me di cuenta que ayer murió 2 niñas en un mar, en Esterillos, allá en Punta Arenas. 2 chicas ayer. Una lamentable noticia. Es lamentable, por supuesto, pero yo pregunto, ¿quién de aquí no va a ir nunca más al mar? Porque 2 chicas murieron. Me di cuenta ayer que también fallecieron 8 personas en accidentes de tránsito. ¿Verdad que sí? Ayer, 8 personas. ¿Quién nunca más va a andar en carro? ¿Qué ha muerto más en este año? ¿Por COVID o por accidente de tránsito? Por accidente de tránsito. Y como dijo nuestro ministro de salud, todo lo relacionado con COVID, si usted muere en un accidente de tránsito pero tenía COVID, ¿qué dicen? Murió por COVID, no por el accidente de tránsito. Yo no estoy desacreditando, siga cuidándose, pero no haga caso de los titulares, estúdielos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese. Porque si no nos damos cuenta, nos vamos a dejar gobernar, nos vamos a dejar controlar. Mis hermanos, por favor, siga cuidándose, siga manteniendo los protocolos, sí, pero otra vez, este es un llamado a cuidar su corazón. Porque a veces usamos unas cosas para eso. Yo digo, si el cristiano hiciera caso a todo lo del COVID como debería ser la Biblia, sería todo diferente, ¿verdad? Lávese las manos, póngase esto, haga lo otro. Está bien, hágalo. Pero si hiciéramos lo mismo con la palabra del Señor, nuestras vidas serían diferentes. Tenga cuidado. ¿Sabe qué es el problema? Que hoy en día ya hay personas juzgando a otros. Porque uno hace esto y el otro no lo hace, y el otro sí y el otro no. Tenga cuidado. Cuide su corazón. Ese es mi llamado como pastor. Cuide su corazón en medio de este tiempo de pandemia. Sí, los números están subiendo, hay que protegernos. Cuide su corazón, por favor. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Hemos dicho, no haga caso a los titulares, no haga caso a los falsos profetas, no haga caso a los falsos profetas. Aquellos que dicen, mañana viene Jesús a las 3 de la tarde con 28 segundos. Y está todo el mundo esperando. No. Hay razones del por qué no. Pero hay cosas que sí tenemos que hacer. Que es un sí. Sí haga esto o sí haga esto otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese. No importa las circunstancias que vivamos. Hay cosas que tenemos que hacer hasta que Jesús regrese. Y hoy es una de esas que vamos a hablar. Pero antes vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones para la gloria de nuestro Dios. ¿Está bien? Padre Celestial, continuamos delante de su presencia, Señor, sumamente agradecidos por su bondad en nuestra vida. Gracias por sus cuidados, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nada nos ha faltado. Gracias, Dios, porque ha sido muy bueno con nosotros, ha sido fiel. Y bendito seas por eso y más, Señor, por quien eres tú, nuestro Señor y Salvador. Gracias por haber enviado a Jesucristo que nos limpia de toda maldad. Gracias porque Él pagó el precio que nos correspondía a nosotros en la cruz. Y hoy podemos tener salvación.
Pero por favor, Dios, ayúdanos a recordar que la única razón por la que usted no ha regresado es porque usted mismo lo dijo. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a entender tus mandatos, tus preceptos, y a tomar con seriedad tus palabras en nuestra vida por encima de cualquier otra cosa, porque sí hay mucho que tenemos que hacer hasta que usted regrese. Tú no quieres encontrarnos a nosotros ociosos en ninguna forma, Señor. Gracias te doy, Padre, por ser tan bueno. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome la copia de la palabra del Señor en su mano y vamos a el quinto libro del Nuevo Testamento, Hechos, el capítulo número 1. Estamos en un discipulado, mi esposa y yo, con varios jóvenes de la iglesia, y ayer los pusimos a competir, hombres contra mujeres, y yo tengo que hacer esto público, porque aunque usted no lo crea, ganamos los hombres. Y si usted tal vez dice, pastor, ¿por qué cuenta eso? Porque yo creo que es la primera vez en la historia de mi vida en esta iglesia que ganan los hombres en una competencia. Entonces yo llegué a una conclusión. Mi conclusión, ¿se acuerda cuando hicimos los 50 días de oración en el año pasado? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda que tuvimos 50 días orando todos los días, verdad? Y hacíamos competencias y no hubo ni una sola fecha que los hombres ganaran. Pero yo ya entendí qué pasó ayer. Los hombres son muy caballeros. Eso es. Y lo que pasa es que los chicos más pequeños apenas están aprendiendo a ser caballerosos. Entonces ellos sí ganaron ayer, ¿verdad? Y estábamos diciendo los libros de la Biblia, todos así a velocidad. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y así. Y el que titubeaba, ¡pum!, punto para los hombres o punto para las mujeres. Y por supuesto ganamos los hombres y estoy orgulloso de ellos, ¿verdad? Tenía que contarlo. Hechos capítulo 1, el quinto libro, el libro histórico del Nuevo Testamento. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Si tienen el texto, digan fuerte amén, por favor. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tome su lugar, por favor. Muchísimas gracias. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de una tarea en la cual nos debemos ocupar, o de la cual nos debemos ocupar, nos debemos dedicar, y que el Señor ordena muy claramente en su palabra. Quiero hablarles en esta mañana del tema, discipulen hasta que Jesús regrese. Sí, discipulen, hagan discípulos hasta que yo regrese, fue el mensaje del Señor Jesucristo. Y sigue siendo el mensaje para los creyentes y para la iglesia hasta nuestros días. Hay que discipular hasta que Jesús regrese. Las últimas palabras de Cristo son las órdenes de marcha para la iglesia cristiana. Como alguien lo dijo muy bien una vez, su última orden, la última orden del Señor Jesús, debería ser nuestra primera preocupación. Mis hermanos, hoy en día los cristianos están preocupados por todo menos por lo que Jesús dijo. Están preocupados por todo menos por lo que Jesús mandó. Y la preocupación primaria de cualquier creyente debería ser la última orden que Jesús nos hizo. Hagan discípulos. Hagan discípulos, no de usted, no de una denominación, de Cristo, de Jesús.
Mis hermanos, es interesante, pero cuando nosotros vamos leyendo Hechos y vamos a volver al capítulo 1, versículo 6 otra vez de Hechos. Dice la Biblia, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mis hermanos, continuamente las personas me preguntan a mí cosas de la profecía. Me preguntan a mí, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Díganos, pastor, yo quiero saber. Y a mí me dan ganas de decirle, yo también quiero saber. Pero no sabemos. No sabemos esas cosas, no sabemos cuándo Dios estipuló. Entonces hay que darnos a nosotros mismos la respuesta que Jesús les dio. Ya en Mateo 24, los apóstoles le habían preguntado, Señor, ¿cuándo será ese tiempo? Pero Jesús les respondió y no entendieron. Y ellos querían seguir sabiendo. Note lo que dice otra vez. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús, Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No les toca saber, no les toca saber que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios tiene la potestad de saber estas cosas. Ahora, nosotros no sabemos cuándo Jesús regresa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos cuándo Jesús regresa? Vamos a ver. El primer culto pasó el quiz. Vamos a ver este segundo. Vamos, hermanos, vamos. ¿Por qué no sabemos cuándo Jesús regresa? Porque Él lo dijo. ¿Y qué fue lo que Él dijo? ¿Cómo? Que no nos toca saberlo. ¿Qué más dijo Él? ¿Cómo? ¿Perdón? El día ni la hora, nadie lo sabe. Y Jesús está remachando esto aquí y Él está diciendo, no les toca saber. No les toca saber cuándo va a ser, no les toca saber ni el día, no les toca saber la hora, y aquí lo cambia y lo dice diferente. No les toca saber ni los tiempos ni las sazones. No les toca saber. Pero si hay algo que tienen que saber. Pero aunque no les toca saber esa información que todo el mundo quiere saber, no critique a los apóstoles porque tal vez usted y yo también hemos preguntado. Pero si hay algo que tienen que saber. Dice la Biblia, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué ellos estaban esperando el Espíritu Santo? ¿Por qué? Vamos, yo sé que sí saben. ¿Por qué ellos estaban esperando el Espíritu Santo? Porque Jesús se los había prometido. ¿Amén? ¿En dónde? ¿En dónde? En Juan. ¿Juan qué? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, el Evangelio según San Juan. En Juan, capítulo. Vamos, yo sé que sí pueden. Es más bonito predicar así porque así ustedes dan el mensaje, yo no. Juan 14, ¿qué dijo el Señor? Cuando viniera Él, Consolador, el Espíritu Santo, Él dijo que nos los iba a dejar solos. Ahora, pregunto, mis estimados creyentes en el Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para tener el Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Creer en qué? En Jesús, solo en Jesús. Que murió, 1 Corintios 15,
que murió, fue sepultado y resucitó, y que ascendió a los cielos, ¿y qué está haciendo? Preparando un lugar para ¿quiénes? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y qué hago yo para creer? Arrepentirme, ¿y qué más? Confesar los pecados a través del arrepentimiento, ¿y qué más? Y aceptarlo como mi Señor y mi Salvador, ¿y Él me da qué? ¿Y cómo sé yo que es vida eterna? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo. ¿En dónde lo dijo? Vamos, hermano, no nos vamos a ir de aquí hasta que contestemos esas preguntas. Si quiere ir a almorzar, ajá. Juan 11, 25, 26. ¿Qué dice Juan 11, 25, 26? ¿No morirá? ¿Y cómo sé yo que no es eternamente? ¿Qué dice primera de Juan 2, 25? Primera de Juan 2, 25, facilísimo el versículo. ¿Qué dice? Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Y cómo sé yo que no puedo perder esa vida eterna? ¿Puedo hacer algo yo para perder esa vida eterna? ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 38, 39. ¿Puedo yo hacer algo para perder la vida eterna? ¿Puede alguien quitarme la vida eterna? Ahora le hago otra pregunta. ¿Puede Dios quitarme la vida eterna? Ahí, en el culto pasado fue igual todo. No, no, no. Y en esta, no. Si Él la quita, no es eterna. ¿Qué dice Juan 3:36? El que tiene al Hijo, ¿tendrá o tiene? ¿Pasado o ya? Ya, tiene la vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira del Padre. Primera de Juan 5:13, ¿qué dice la Biblia? Hijitos míos, 13, hijitos míos, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan el futuro, para que sepa ya. Para que sepáis que tenéis o que tendréis, que tenéis vida eterna. ¿Podemos perder la salvación? Entonces yo necesito bautizarme para ser salvo. ¿Cómo no? ¿Necesito yo bautizarme para ser salvo? ¿Qué dice? ¿Por qué no? Porque la salvación es no por fe y no por obras. ¿Y entonces para qué yo me bautizo? Y entonces si el bautismo, no sé si hacer esta, porque este sí es un... Si el bautismo es, entonces ¿por qué el Espíritu Santo descendió cuando Jesús se bautizó en Mateo? ¿Cuándo yo recibo al Espíritu Santo? ¿Cuando me bautizo o cuando recibo a Jesús? ¿Por qué? ¿Ok? Porque nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Efesios 1:13? Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 1, versículo 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La que Jesús hizo. El sello que tenemos de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Aunque usted no lo crea, todas esas preguntas solo están en 3 libritos de un discipulado. Pero es súper importante. Porque si no, si nosotros solamente ganamos personas para Cristo, pero no los discipulamos, hay personas que se van a bautizar para terminar de ser salvos. Si nosotros ganamos personas para Cristo, pero no les explicamos las palabras del Señor Jesucristo, van a abusar de esas personas su genuino deseo de seguir al Señor. Necesitamos, mis hermanos, discipular, no solo evangelizar. Volvemos a Hechos, capítulo 1, por favor. La próxima vez paso a todos los estudiantes del instituto aquí al frente. Hay algunos, cuando ya voy a localizarlos. 1, 2, 3. Vuelva a ver, doña Katy dice sí. 4. ¿Quién más anda por ahí? Sí. ¿Quién ha llevado discipulado ya? Levante la mano. Hay algunos que no. Hoy vamos a hablar de eso. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Un testigo es una persona que vio un acto y atestigua, testifica al respecto, porque fue una persona que ocularmente o vivencialmente estuvo en el momento. Entonces el Señor le dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, es muy interesante que si el Señor Jesús estuviera presente aquí hoy, en esta mañana, lo está, pero si Él estuviera aquí de pie, en carne y hueso, y nosotros pudiéramos participar en una sesión de preguntas y respuestas, y le preguntáramos: amado Señor, a la luz de todo lo que sucede a nuestro alrededor, a todo lo que nuestra generación está viviendo, desde una pandemia, crisis económica, crisis emocionales en un sinnúmero de personas, el famoso síndrome de burnout que hay ahora, donde todo el mundo está fundido, a todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿qué es lo más importante que podemos estar haciendo como cristianos, como iglesia? Y sabe, estoy bastante convencido y seguro de que el Señor nos repetiría algo como lo que dijo en el pasaje que acabamos de leer en Hechos 1: sea mi testigo en todo lugar. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, a la salvación. Y estas palabras de Hechos son simplemente eco de lo que conocemos como la gran comisión que se nos da en Mateo 28. Y vamos a verla, por favor. Mateo capítulo número 28, versículo 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, dice la Biblia así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lo interesante para mí al leer estas palabras en Hechos y en Mateo es que son las últimas palabras de nuestro Señor antes de volver al cielo. Pero en realidad son simplemente, y como mencioné ahora, el término eco de las primeras palabras, y durante todo su ministerio era su discurso.
El discurso de nuestro Señor. Vea lo que dice Mateo. Y vamos, en esta mañana vamos a ir haciendo un viaje. Voy a ir compartiendo muchos versículos, así que usted puede estar atento. Mateo capítulo 4, el versículo 19. Dice la Biblia así: y les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué va a pasar? Y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, dice la Biblia en el versículo número 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que Él vino a hacer. Hay mucha gente que cree que Jesús vino solo a dar prosperidad. No, mis hermanos, está muy lejos de la realidad. Nosotros estábamos en bancarrota espiritual y necesitábamos de una forma súper importante y urgente que el Señor nos salvara, porque estábamos perdidos. Hay gente que dice: no, vieras que yo no estaba tan perdido. ¿Cómo no? Estaba condenado al infierno. Estaba perdido. No regule las cosas o no especifique las cosas por si usted tomaba, no tomaba, o decía malas palabras, o andaba en pandillas o no, o si creció en una familia educada o no educada, o si tenía títulos o no tenía títulos. Eso no es lo que especifica si nosotros somos pobres o estamos perdidos. Es la condición espiritual. Y en eso todos estábamos perdidos antes que Cristo llegara a nuestra vida. Cuando Jesús pronunció el gran discurso del pan de vida que se halla en Juan 6, Él dijo esto. Vea lo que dice el versículo 38. Juan 6:38 dice la Biblia así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era esa voluntad? Juan capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús dijo y especificó claramente a lo que Él vino. Y Él dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que estoy tratando de mostrarles con estos textos, mis estimados oyentes, en esta mañana, es que el discurso del Señor Jesús al final de sus días en realidad fue el mismo discurso durante todo su ministerio. Hay una razón: hay que multiplicarse. Hay una razón: el evangelio tiene que llegar a todas las personas. El evangelio necesita puntual, específica y urgentemente llegar a las personas que no le conocen. Mis hermanos, aquí no cabe la apatía. Aquí no hay en el mandato del Señor la timidez, sino el mandato que nos tiene que llevar a nosotros a cumplir la gran comisión. No hay campo para la pereza, no hay campo para el temor, no hay campo para poder estar postergando, procrastinando, siempre cumplir lo que el Señor nos mandó. Necesitamos ser obedientes al mandamiento del Señor Jesús, hacer discípulos para Él. Mis hermanos, nosotros podemos tener vida eterna, pero hay gente que no. Y yo hice la pequeña prueba ahora, y si tal vez usted no pudo contestar todas esas preguntas, no se preocupe. De hecho, gracias a Dios está aquí, estamos para enseñarle. Y no es para que usted las repita automáticamente, es para que las repita a la luz de la palabra del Señor. Para eso estamos aquí, para que usted tenga las bases bíblicas para entender su fe. Las bases bíblicas para que usted entienda lo que significa realmente Jesucristo y lo que Él hace en nuestra vida y lo que nosotros tenemos que hacer hasta que Él regrese. Pero yo estoy convencido que si Jesucristo estuviese aquí hoy, su discurso sería: hagan discípulos, como les dije hace más de 2000 años. Hasta que yo regrese, díganle a toda persona que encuentren, a toda persona que vean, a toda persona que conozca que hay un cielo y hay un infierno y que solo hay un lugar donde usted puede estar.
y que está a la distancia de una decisión, la decisión más importante de cualquier ser humano. Mis hermanos, cuando nosotros observamos la vida que Jesús vivió, de eso se trataba su vida, ¿verdad que sí? Darle vida eterna a todo el que se topaba. No, pero el Señor se dedicó a hacer milagros. Mis hermanos, nosotros somos tan materialistas que lo único que mucha gente predica son los milagros que Él hizo. Pero si usted realmente presta atención y usted, por ejemplo, va a Marcos y va a estudiar la historia cuando los amigos descienden al paralítico por el tejado, ¿qué es lo que el Señor le dice? Levántate, ya lo sané. ¿Fue eso lo que el Señor le dijo al paralítico? Tus pecados son perdonados. Ese fue el verdadero milagro del paralítico. No fue el caminar, fue el haber sido sanado en su vida espiritual. Haber sido libertado de las garras del enemigo para ir al infierno y llevado de muerte a vida por la gracia y la misericordia de Dios. El Señor hizo eso con mujeres, con hombres, con jóvenes. Incluso Él dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y qué hacían esas personas después de que conocían a Jesús? Inmediatamente vamos a contar lo que nos pasó, porque queremos que otros también tengan lo que nosotros tenemos el día de hoy. A veces me pregunto si no deberíamos volver a las cuestiones básicas del cristianismo. Hoy el cristianismo se volvió tan profesional que muchos han dejado los rudimentos del verdadero cristianismo, las bases del verdadero cristianismo, lo que nos ha traído hasta aquí, y es hacer discípulos de Cristo, no solo ganarlos para Cristo y dejarlos botados, es hacerlos discípulos de Cristo. El Señor no dijo vaya y evangelicen, el Señor dijo vaya y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Juan capítulo 20, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo no sé si usted alguna vez ha estudiado la vida de los apóstoles. Vieras qué interesante. Pero cuando usted estudia la vida de los apóstoles son unos antes de la resurrección y son otros después de la resurrección. Y en realidad me sorprende, honestamente, que no existan muchos libros escritos sobre esto. Pero realmente es digno de estudiar qué fue lo que hizo que estos hombres cambiaran toda su mentalidad. ¿Y sabe qué es? La respuesta es sencilla. Cada uno de ellos, cuando tuvo un encuentro con el Señor resucitado, dejó a un lado la cobardía, se armaron de valor, dejaron a un lado todo lo que pensaban que eran y entregaron de corazón todo lo que eran y tenían. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Trastornaron el mundo con la predicación del evangelio. Trastornaron no solamente Jerusalén, no solamente Samaria, hasta lo último de la tierra, con su predicación. Hay muchos estudiosos llamados apólogos que hablan de la historia en los tiempos de los apóstoles y que ellos nos dicen cómo fue el comportamiento de lo que estaba pasando en ese tiempo. Y ellos se preguntan qué fue lo que hizo que en 300 años el imperio más poderoso de la historia,
el imperio romano se derrumbara. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Si no hubo un ataque militar, no había nadie que les hiciera frente. No fue a través de la milicia humana, sino por el poder del evangelio de Jesucristo que se logró. Para mediados del siglo II, uno de los grandes apólogos de la historia comentaban sobre el asunto y hablaban de sí mismo como cristiano. Y quiero leerles textualmente lo que él escribió. Y él pone: lo que había sucedido en el Imperio Romano es esto: es que ahora estamos en todas partes. Estamos en tus pueblos, hablando de Roma. Estamos en tus ciudades, estamos en el campo, estamos en tu ejército, estamos en tu armada, estamos en tus palacios, estamos en el Senado. Somos más numerosos que cualquier otro grupo. Y él dice, eso fue lo que sucedió cuando las personas empezaron a creer que su tarea era salir y proclamar el evangelio por donde quiera que fueran. Mis hermanos, cuando nosotros llegamos a Hechos capítulo número 2, otras preguntas. ¿Ahí empezó la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya se reunían? ¿Qué más? ¿Ya había bautismo? ¿Y qué más había? ¿Ya habían celebrado la otra ordenanza? ¿La cena del Señor? ¿Ya estaban reunidos como iglesia? ¿Ya tenían todo lo que Jesús les había mandado? ¿Ya el Señor los había ordenado? Y además de eso, hay algo todavía más importante. Escuche bien. Ya estaban funcionando como iglesia. Mateo capítulo número 18, cuando la Biblia dice que Jesús enseñó acerca del perdón, Él les dijo, si usted se agarra con un hermano, Él no dijo eso, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero si usted tiene un pleito con un hermano, vaya, y si usted sabe que esa persona tiene algo contra usted, vaya y pregúntele. Si esa persona no le atiende, vaya y busque a otra persona, hablen con testigos, y si no hace caso, entonces dígalo a la iglesia. Entonces, pobres los hermanos de esos tiempos, se tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés. No, ya la iglesia existía. Ya existía Mateo capítulo 16. Y le dijo, tú eres Pedro. ¿Qué significaba Pedro? Piedrecilla o piedrecita. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Según la Biblia, no según nosotros, según la Biblia. Jesucristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia católica agarró Mateo 16, 18 y dijo, ve, Jesús fundó la iglesia en Pedro. Y le dijo, no, lo estaba ubicando a Pedro. Dijo, Pedro, mire, usted es una piedrecita, yo soy la roca. Y no Pedro no fue el primer papa, tampoco. Mis hermanos, Hechos 2, la iglesia estaba reunida. Jesús ya había fundado su iglesia. Estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y Él, de una forma enfática, va a comisionar su iglesia para que el evangelio se predique a todo lugar. Y usted sabe, la iglesia lo logró. Lo logró. Y vamos a hacer un viaje en varios versículos de varias frases. Y quiero que vayamos a Hechos, un momento. Y note las frases. ¿Habrá logrado la iglesia primitiva el cometido que Dios le dio? Por supuesto que sí. Vea lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 28. Dice la palabra diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahí estamos en la segunda persecución a la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuáles fueron las palabras? Y ahora habéis maquillado. ¿Qué dice la Biblia? Llenado. Ahora habéis llenado a Jerusalén en vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Porque Pedro les dijo muy clarito, ustedes son los responsables de matar al autor de la vida. Y ellos reconocieron y dijeron, ustedes apóstoles están llenando todo Jerusalén. Hechos 8:4, vea lo que dice la Biblia y vea el término que se utiliza. Pero los que fueron esparcidos, ¿usted sabe quiénes fueron esparcidos? ¿Los apóstoles o los laicos? No fueron los apóstoles. Si usted estudia la Biblia, todos los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los que fueron desparcidos por todo lado eran personas como ustedes, que tuvieron que ir a buscar trabajo a otro lado, ir e instalarse en otro lado, hacer iglesias en otro lado. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Capítulo 9, versículo 35. Y le vieron, ¿quiénes? Todos los que habitaban en Lidia y en Sarón. Lida, perdón, y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Quiénes? Todos. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 42 del capítulo 9. Esto fue, dice la Biblia, notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Capítulo 14, versículo 49. 4 al 9, perdón. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, se fueron y se metieron en las casas, todos asustados porque la vida de ellos estaba peligrando. No, perdón, eso no dice. Versículo 6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estaban asustados de lo que Pablo estaba haciendo, pero era el poder de Dios en la vida de este hombre. Ahora estos dones ya no están en nuestros días, y eso es un tema para otro día. Pero notan cómo en realidad los cristianos estaban haciendo su trabajo. Mis hermanos, quiero aprovechar este mensaje, y ya voy terminando, para hablar de algo muy importante que me tiene muy preocupado en los últimos tiempos. Como pastor, como ministro de la palabra de Dios, es triste cuando escucho personas que me dicen: pastor, es que ya la iglesia somos muchos. ¿Cómo? Sí, pastor, es que yo prefiero algo más pequeñito. Es que he escuchado esto por años, hermanos. Es que entre menos seamos, más puros somos. ¿Sabía usted que hay mucha gente que piensa así? Yo le voy a decir cuál es la diferencia entre una iglesia de 100 y una iglesia de 900. 800 pecadores más, nada más. Esa es la única diferencia. No, somos muchos, es menos personal. No, usted lo que quiere es un club social. Inscríbase, ahí en Santana hay uno, en el Country Club hay otro. Esto no es un club social, esto es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo tiene una comisión, no un club. No, es que ya no vamos a ser los mismos. Hermanito, ahí vaya abriéndome esa argolla. Y yo veo ahí a Angélica y Esteban, que solo se juntan con Alejandra y Alejandro. Y yo voy a decir: bueno, ahí, yo sé que están feitos, pero hay que incluir a... broma.
Ustedes se quedaron ahí resentidos, ¿verdad? Hay que incluirlos. Ah, no, pastor, es que uno no los conoce. Ajá. Y nosotros los conocíamos a ustedes cuando los recibimos en la iglesia. ¿Verdad que no? No, señor. No, pastor, yo mejor me voy a ir para la iglesia tal. Es que en esa iglesia sí ocupan ayuda. Don Max, ¿usted quiere pasar aquí a dar un testimonio al respecto? Sí, tal vez en esa iglesia es porque no hay maestros. Tal vez no sé por qué no hay maestros en esa iglesia en Singapur. Pero en esta iglesia hay montones de maestros y aún así ocupamos ayuda. Porque no es la misma cantidad de niños. Sáquelo por lógica. Sáquelo por deducción. Si hay más papás, ¿qué hay? Y si hay más seminarios de matrimonios, ¿qué hay? ¿Quiere pasar por aquí a dar un testimonio? Les paré el pelo la vez pasada, ¿verdad? Con el Diego llegó a orar al final ya a la casa. Es lógico, es más gente, es más gente. Mis hermanos, adrede, agarré una lista de versículos para que veamos cuál es la mentalidad de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Está listo? Todos están en Hechos también. Yo digo la cita y usted me dice cuántos eran, ¿ok? Hagámoslo así. Vamos a observar cómo se desarrolla este tema, ¿está bien? El crecimiento de la iglesia del Señor Jesús debe ser así. Hechos 1:15, ¿cuántos eran? ¿Seguro? Ah, ok. ¿Es lo mismo 120 o como 120? Exactamente. Dijeron, de ahí yo creo que hay uno más. Bueno, como 120. ¿Ok? No sabemos exactamente cuántos eran. Eran como 120. ¿Ok? En Hechos 2:41, usted sabe, crecer así en un día, me da un infarto. De un solo, en un día. La iglesia creció en 3,000. Yo no sé si uno de esos 120 dijo, ay no, 3,000 más. Me van a quitar el campo fijo, porque esto es como espejo de clases a veces, ¿verdad? Me van a quitar el campo fijo, mi silla. Yo fui a una iglesia en Singapur una vez donde un señor se le paró así a una persona. Y yo en ese entonces era ujier. Y yo sé lo que viven ustedes, mis hermanos. Yo sé lo que los mandé a la guerra. A veces los ujieres yo los veo. Aquí no ha pasado, nunca he visto a ninguno de ustedes. Eran visitas. Pero que les dice el ujier, parquéese aquí. Ay, mira, no lo vi. Y se parquea donde quiere, ¿verdad? Eso es normal, es la naturaleza pecaminosa del hombre que no ha sido controlada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y yo sé los ujieres que vienen aquí y le dicen, ¿tenemos campo para usted? Ah, no, aquí. Bueno, está bien, échese ahí. ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Por qué? Ah, ok, y el Señor estaba así, a la par de... Y yo llegué como mujer y le digo, caballero. Y me dice, es que esa es mi silla. Y entonces yo dije, qué torta. Y le dije, bueno, hermano, pero está ocupada. Y dice, no, es que me dijo esto. No era decir cuántos años. Tengo tantos años de venir a esta iglesia y siempre me he sentado aquí. ¿Serio? Y yo le dije esto, el pastor me regañó de la iglesia en Singapur en ese tiempo por haberlo hecho. Pero yo le dije, qué lastimoso, qué lástima es que
esa persona que está ahí sentada tiene menos tiempo que usted, pero va a ser más madura que usted en su fe. Y la persona se puso de pie y le dijo, tome el campo, yo me siento en otro lado, el mensaje va a llegar igual. Y la persona se sentó y el Señor fue y me acusó con el pastor ¿verdad? Y me dijeron, no puedo volver a decir eso. Tiene razón, pero aunque tenga razón, no se dice. Porque no siempre porque usted tenga razón tiene que decir todo lo que piensa. Eso es una mentira de Satanás. Yo conozco montones de gente que dice, yo digo las cosas tal y como son. Falsa sinceridad se llama eso. Porque usted también tiene que pensar en el corazón de la otra persona. No solo usted existe en el mundo, también existen otras personas. Y las palabras tienen que ser sazonadas con sal, pero eso es otra predicación para otro día. Y hay personas así. Yo no me puedo imaginar esos 120 diciendo, ay, son 3,000, ¿ahora qué vamos a hacer? Usted sabe, don Max, saca la multiplicación, 3,000 papás que crecen en un solo día. ¿Cuántos chicos van a llegarle ahí? Ah, no, pero las iglesias grandes no ocupan ayuda. Seguimos. ¿Cuánta gente era en versículo 47 de Hechos 2? ¿Qué dice? Hechos 2, 47. Dice, ¿eso era decisión del pastor o era decisión de Dios? Decisión de Dios. ¿Quién era el que los añadía? El Señor. El Señor. Una persona me dijo, y voy a decir algo muy fuerte aquí, no apto para cardíacos, pero hay aspirinita, doña Sheila, tiene ahí, esté lista por aquello, un desvanecimiento. Pero una persona me dijo una vez, pastor, me voy, esta iglesia es muy grande. Y yo le dije, ¿y cuál es el problema? No, yo voy a irme a una iglesia más pequeña. Y yo le respondí, ok, que Dios le acompañe. Y esa persona se resintió conmigo como pastor, y no estoy en tiempo de quejas aquí, tenga cuidado. Porque pensó que yo iba a ponerme, ay no, por favor, Ujieres, don René, cierra el portón, que no entre nadie más para que no se nos vaya don Robert, por favor. No, honestamente, don Robert tiene a Cristo, don Robert ya fue bautizado, ya conoce la Biblia. Si se va por esas pequeñeces, prefiero 200 nuevos que no tienen a Jesús y que necesitan ser bautizados y que necesitan ser discipulados para que lleguen a ser maduros en la fe. Y usted dice, hoy me hirió pastor, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Mis hermanos, seguimos leyendo. Capítulo 4, versículo 4. ¿Cuántos eran? En ese entonces no había Excel, entonces todo era como. Eso era puro conteo así de... Y Pedro, ¿cuántos hay? Felipe, como 5,000. Yo creo que era así. Y en ese entonces, varones. Capítulo 5, versículo 14. ¿Cuántos eran? Ahí se les murió la profe Mate ya. Ya no ponga número, ya ponga que eran un montón. Seguimos, capítulo 6, versículo 7. ¿Qué número hay? Se multiplicaba. No, ya son un montón, ya ahora que esto es por multiplicación, ya ni le sume. Ya ahora esto se está multiplicando, ya no hay nada que hacer. Capítulo 9, versículo número 2. ¿Qué habían? Solo hombres. ¿Habían solo hombres? También mujeres. Seguimos, capítulo 11, versículo 21. ¿Qué sucedió por tener la mano del Señor con ellos? Gran número creyó. ¿Un poquito o gran? Gran. Seguimos leyendo, capítulo 17, versículo 4.
¿Cuántos eran? Gran número. Tanto hombres como mujeres nobles, no pocas. Seguimos. 19:26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y por último, yo creo que ahí ya no sabían ni qué decir, entonces mejor vamos a resumir. Hechos 21:20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pues yo dije, ya son millones los que hay, ya no es mejor ni les ponga número. Entonces, ¿somos llamados a quedarnos como estamos o a crecer? A la luz de la Biblia, la respuesta es clara. Hay que crecer. Y hago una pausa para decir que cuando alguien se levanta y dice: ¿sabe, pastor? A mi juicio no deberíamos preocuparnos por los números de las personas que asisten a nuestra iglesia. ¿Sabe qué he notado todo el tiempo? Que las personas que hablan así es porque no entienden la Biblia, porque son egoístas o porque en algún momento intentaron tener algo y no lo lograron hacer crecer. Y eso no es culpa de nosotros. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Porque estoy convencido que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios tiene su mano poderosa sobre esta iglesia. ¿Sabe por qué lo sé? Porque Él añadía cada día a los que Él quería. Y gloria a Dios por eso. Mis hermanos, una iglesia misionera no es la que da más dinero para misiones. Una iglesia misionera no es la que hace más proyectos misioneros. Todo eso es bueno, todo eso es bíblico y todo eso es importante. Pero una iglesia misionera es la que tiene en su propia iglesia muchos misioneros, en sus barrios, en sus hogares, en sus casas. Hay que hacer discípulos. Y me adelanto para la cumbre. Este año la cumbre se va a llamar Fieles. Vamos a hablar de varias áreas donde el creyente tiene que ser fiel, según Dios, a la luz de su palabra. ¿Y sabe cuál es el área donde el creyente tiene que ser fiel? Tiene que ser fiel en hacer discípulos. Y ya sea que usted no haya sido discipulado nunca, el próximo año uno de los propósitos por cual esta iglesia va a estar trabajando como un enfoque, como una persona enfocada, es en hacer discípulos. Y el próximo año, si usted no está siendo discipulado, usted tiene que estar en un grupo de discipulado. Y si usted ya fue discipulado, usted tiene que tener un grupo de discipulado. Porque mis hermanos, yo no voy a poner un rótulo allá afuera que diga Iglesia Bíblica Bautista en Alajuela, bienvenidos, hasta que no discipulemos a toda la gente que estamos ahora. Y si hemos crecido, cuando todo el mundo piensa que esto es privado y que es como lo de los testigos de Jehová ahí en Belén, yo no puedo imaginarme cuando hay un rótulo ahí que diga pase, si usted quiere. Las estadísticas dicen, según la municipalidad de Alajuela, que más de 3,000 carros a diario pasan por esta calle que ellos mismos construyeron. La gente de la comunidad creía que éramos nosotros, porque en el mismo tiempo que construimos la iglesia, arreglaron la calle y la gente decía, qué toque, esa iglesia tiene plata. Y lo que no sabían era que era el Parque Viva el que estaban construyendo también, ¿verdad? Entonces les estaban haciendo una calle para tener salida. Amén. ¿Fue casualidad? Nunca.
Nunca. Pero mucha gente cree que esto es parte del campamento y que es privado, que no puede entrar. Pero vamos a discipular. El otro año yo voy a hacer una invitación a que todo el que quiera ser maestro de jóvenes y adultos hable conmigo y yo les voy a enseñar la Biblia. Y no quiero que los que ya tienen más años enseñando digan, ay, me van a quitar mi campo. No, no es inmaduro. Vamos a crecer. Vamos a multiplicarnos. Pero usted tiene que disponer su vida y su corazón. Yo no le voy a obligar. Ya usted sabe por dónde vamos en la cumbre. Venga. Y si usted no sabe qué es la cumbre, pues venga y disfrútela. Porque es una conferencia llena del poder de Dios y estoy convencido de eso. Fieles en hacer discípulos. Hoy no voy a hacer invitación. Yo creo que Dios ya nos ha hablado, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayude a ser obedientes. Amén. Padre Santo, gracias por esta tu iglesia. Pero por sobre todas las cosas, Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu pueblo dispuesto, por tu palabra. Y te doy aún más gracias, Señor, por aquella persona en que hoy tu palabra cayó como una semilla fértil, en tierra fértil. Señor, te necesitamos. Te necesitamos a ti, Padre, de una forma muy especial. Señor, perdónanos porque muchos de nosotros hemos olvidado el verdadero norte del por qué aún no hemos ascendido al cielo. Es porque tenemos una tarea que cumplir. Hay muchas personas que no te conocen, hay muchas personas que aún están en el error doctrinal. Y hemos sido llamados, Señor, a velar por ese asunto, a tratar ese asunto. Nos has dado el ministerio de la reconciliación, Señor. Tenemos que cumplir, Dios, no importa si la semilla hoy cayó en la persona con más años en esta iglesia o la persona más nueva en esta iglesia, Dios. Gracias, porque hoy la semilla cayó en una persona que entiende y sabe que necesita ser un discípulo de Cristo y hacer discípulos para Cristo. Y yo le ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy usted disponga la vida de mis hermanos para servirte a ti, servir a otros, discipular a otros, Señor, a no pensar solamente en ellos y sus propias familias. Si Noé hubiese hecho eso, Dios, pero no lo hizo. Salvó su familia, sí, pero le predicó por más de 120 años a todos los que usted quiso, Señor. Gracias, Dios, porque un día alguien se preocupó por nosotros. Y hoy aprovecho para dar gracias por esas personas. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que hoy gozamos lo que gozamos, que disfrutamos de las bendiciones y de los cambios que han venido pasando en nuestras familias, en nuestros hogares. Y sí, seguimos en el proceso, pero hemos disfrutado tanto en ti, Señor, que no podemos ser egoístas, Dios, en compartir esto a otros. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado hoy. Y por favor, nunca quites el norte en mi corazón como pastor, en los hermanos de mi iglesia como congregación, de crecer. No para nosotros, no para la insignia en nuestro pecho, sino para la gloria y honra de tu nombre. Para representarte y poner tu nombre en lo más alto, Señor. Por favor. Gracias. Gracias, Dios. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser discípulos hasta que Él regrese. Amén. Que Él nos ayude a ser discípulos hasta que Jesús regrese.